Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Bienvenidos a la actualidad del Atlético Bucaramanga y a la previa de la quinta fecha de la Liga Colombiana, donde el conjunto leopardo deberá visitar a la Alianza de Valledupar. Varias cosas, cancha difícil, situación difícil también de Atlético Bucaramanga. Otros dirán, bueno, apenas lleva 2 partidos y esto apenas empieza. Lo cierto es que ya debe empezar a ganar. Mi querido profe Ramoa, bienvenido, como siempre, varias cosas por analizar de este conjunto leopardo. Buenas tardes, Arturo, el saludo de siempre para todos nuestros seguidores y evidentemente un partido difícil, pero para Bucaramanga indudablemente por lo que usted acotaba, pero yo creo que más que nada por la necesidad de ganar, por el mal arranque de estos 2 partidos de local. Yo creo que esa es la mayor preocupación para Bucaramanga, en volver a encontrar el equipo más allá del rival, más allá de la cancha. El Armando Maestre Pavalló, 4:10 de la tarde, es difícil, ¿no, profe? Sí, las circunstancias lo hacen un poco más complicado, pero creo que en este momento que el equipo se encuentre nuevamente, volver a encontrar el juego, volver a encontrar el gol, sobre todo, que acompañen más a Ponce en la cuota goleadora, yo creo que es más lo que ocupa a Bucaramanga su propia producción que de pronto hasta el rival. Un punto Atlético Bucaramanga de 2 disputados. Alianza ha jugado 4 partidos y suma 5 puntos. 4 partidos y suma 5 puntos. Está allí por debajo o está en la parte media de la tabla. Al rival y a estos rivales es obligación ganar, profe, en cualquier escenario. ¿Cierto? Con respeto también. Sí, pero sí, es verdad. sí, evidentemente Bucaramanga tiene mejor nómina, tiene un gasto económico muchísimo mayor en el presupuesto de su equipo y lo obliga de alguna manera también ganar. Pero vuelvo y le repito, Arturo, me parece que lo más importante es volver a encontrar el equipo. Habíamos hablado los dos extra micrófono de la inclusión de Gleyfer Medina, de si al fin había sido inscrito o no en Atlético Bucaramanga. Entonces confirmado, sí fue inscrito el delantero que tuvo pasado en divisiones inferiores de Millonarios y también estuvo por el Colo-Colo de Chile con el fútbol base por allí. No le conocemos porque el que lo vio entrenar fue Leonel, pero finalmente fue inscrito él. Y también será acompañado por un sub-20. Eso es el recambio que tiene a hoy Luciano Daniel Ponce en Bucaramanga. Por eso le decía, me refería en otras palabras también a decir, con lo que tiene que Bucaramanga ya afrontar por lo menos esta parte del torneo. No sé si más adelante en la ventana que se abra para jugadores libres intentará ocupar otro jugador, pero indudablemente, por eso le decía, tiene que encontrar el equipo ya con lo que tiene. Sí, porque la nómina quedó corta. Se vio en la Sudamericana, pero también para la Liga se me hace que sigue corta por lo mismo que falta, ¿no? Por lo que no tienen recambio algunos jugadores como Sambuesa y como Ponce. No tiene ofensivamente un recambio a la misma altura. Sí, inscribió a Gleyfer Medina, que esa es la palabra, ¿no? A la misma altura. Una posibilidad a futuro lo de Medina, el pelado también, los que subieron, 2 jugadores que subieron de la sub-20, pero no están a la altura en hacer un recambio o tener un plantel mucho más competitivo a la altura de Sambuesa, que no tiene un reemplazante, a la altura de Luciano Pons. Sí, se habla y se especula mucho por estos días en Atlético Bucaramanga. Lo cierto es que la hinchada está inconforme, es verdad, por la falta de complementar la nómina o también por los resultados que no se han dado en Atlético Bucaramanga, pero se especula mucho de la unión del grupo, de Leonel y demás. Hay que tener calma con todo eso, ¿no? Porque además no aporta. Sí, indudablemente que eso no es beneficio para el equipo, ¿no es cierto? Y hasta que no haya unas pruebas irrefutables, no, sí. Son solo especulaciones que le hacen mal a la institución. Lo cierto es que hay que afrontar este partido y hablamos con jugadores como Luciano Daniel Pons, entonces el centro delantero argentino que ya tiene 13 goles, si no estoy mal, con Atlético Bucaramanga. Nada, como digo siempre, está preparado, todos tienen que estar preparados de la mejor manera. Trato siempre de hablar con los chicos, los que no tienen mucha participación en estos momentos, de que se preparen, de que la oportunidad puede llegar en cualquier momento. A John Vázquez no le venía tocando, le tocó el otro día. Entonces uno tiene que estar preparado físicamente y mentalmente para cuando le toque, para estar al 100% y poder responder. Bien, son chicos que hicieron una buena pretemporada junto con nosotros. Son chicos que tienen ganas de aprender, ganas de trabajar, ganas de debutar. Ojalá se le dé pronto, pero como digo, son chicos, tienen que ir paso a paso, tranquilo. Medina es un chico que hizo inferiores en clubes importantes, la verdad que es un chico con muchas condiciones, que se está preparando y que está esperando la oportunidad de jugar, y como digo, ojalá que cuando le toque lo hagan de la mejor manera. Bioconcentrados, empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal. Productos en la línea de biopollo, biopostura, biocerdo, bioganadería, bioequinos y bioconejos.
Información al 300-890-0752, ubicados en la carrera A14, número 5723 en Girón. Bioconcentrados, el arte de nutrir a sus animales. Bien, profe, otra de las situaciones que preocupa a Atlético Bucaramanga no solo es la tabla. Bueno, lo primero es que los dos partidos que tiene Bucaramanga aplazados, todavía no se conoce fecha de realización de los juegos. Bucaramanga entonces suma un punto de 6 disputados. Lo difícil es y lo que duele y la mala percepción es que son en casa o fueron en casa. Pero además, sumado a eso, la lesión de un hombre como Israel Alba, que llega con la aprobación de Leonel, que le conocemos las condiciones, pero que se lesionó, recién llegó y que volvió y se lesionó en la misma parte y es preocupante, ¿no? Sí, porque era un hombre llamado a ser titular cada vez que medianamente lo tuvo en algunas condiciones. Nunca, ¿se acuerda que habíamos hablado que no estaba al 100%? Sí. Y bueno, esta recrudecer en la lesión es claramente lo que habíamos hablado. Sobre todo un hombre que llegó con claramente para ser titular, ¿no es cierto? Preocupa realmente y si bien no se ha dado, pues el partido pasado no estuvo tampoco el extremo derecho. Byron Duarte o Aldair Gutiérrez. También, entonces preocupa cuando no hay así ese tipo de recambio, ¿no es cierto? Sí, también. En la parte ofensiva tampoco. Bueno, sí, en la parte ofensiva tampoco. ¿En su reemplazo debe ir Duarte o Gutiérrez? Bueno, he escuchado Duarte que terminó en práctica de fútbol. En prácticas. Sí. Y yo creo que al medir de alguna manera la actuación de los dos jugadores cuando reemplazaron a Alba, porque indudablemente Alba vino para ser titular. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Que yo creo que lo hizo mejor Duarte. Debería, más allá de la expulsión, bueno, ya digamos, pagó la cuota Sí. del partido que no fue convocado. Y entonces pagó la pena, y yo creo que en la producción que tuvieron ambos jugadores cuando reemplazaron a Alba, creo que lo hizo mejor Duarte. Es una enseñanza dolorosa, pero se aprende allí, ¿no? Sí, claro, sobre todo los muchachos jóvenes, saber manejar ese tipo de circunstancias y saber que a veces un buen partido, un gran partido, lo aferra a usted a la titular, o lo aleja indudablemente. Ahora, bueno, se le da la oportunidad otra vez porque se lesionó Alba, pero si no, hubiera estado mucho más difícil que vuelva a tener otra oportunidad. Entonces, ojalá no la desaproveche. Y es que en el orden de Faber Gil y de Alba eran como las dos contrataciones que más llegaban tal vez con esa oportunidad de ser titulares o llamados a ser titulares en Atlético Bucaramanga. Sí, y Faber bien, yo creo que el partido de Faber en Brasil fue bueno. No estuvo también el partido pasado. Sí, resentido. Por eso le decía que no tiene recambio Bucaramanga. Al no estar Faber, solamente queda como extremo John Vázquez y Londoño. O sea, propiamente extremo. ¿No? Claro, porque va a decir otro, bueno, Juan Camilo Mosquera. Sí, pero Juan Camilo Mosquera, como le digo, o sea, puede jugar ahí, lo ha hecho bien, pero sus inicios o su mayor característica es venir de atrás y hacia adelante, porque antes era marcador de punta. Entonces, propiamente extremos, no estando Faber, le queda solamente Londoño y John Vázquez. En la mitad, Leonardo Flores. Salió el otro día Zárate, sí. Debió entrar Leonardo Flores, ¿no? El venezolano. Sí, y lo hizo bien en el segundo tiempo. Le costó meterse en el partido, no es fácil entrar en el minuto 30, una cosa así, minuto ¿cierto? 30 más o menos, no es fácil meterse en un partido incluso que todavía no tiene desarrollo a los 30 minutos. Ya el segundo tiempo sí, el Cali estaba replegado y hizo la jugada del penal. Del penal, se lo vio mejor en el segundo tiempo a Flores, así que no sé, será decisión de Leonel, pero por lo menos jugó mejor este segundo tiempo Flores. Y se le preguntaba a Flores por su desempeño en Atlético Bucaramanga y dice, no, al contrario, desde que llegó Leonel tengo mejores números, mejores estadísticas, sin embargo, sí tengo menos minutos, también dice él. Y dice, ¿por qué? Por haber convertido y por haber dado 2 pases gol. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Bueno, ahí sí tengo que decir que la verdad no concuerdo. Porque si no se juega es otra cosa. Porque si no le preguntaríamos por qué es suplente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo cierto es que... pero lo hizo bien, sí. El otro día, qué bueno que tome confianza y que él mantenga esa confianza, también es bueno. También es bueno para que pueda recobrar sus mejores producciones como aquella en cancha de Racing, ¿no es cierto? Sí, ese partido muy bueno. Sí, un partido excelente que maravilló a la gente allá en Argentina, en Buenos Aires, pero yo creo, y tocando ese partido, no había vuelto a jugar de esa misma manera. Sí.
Es verdad. Y de hecho pues lo tenía Sí, suplente. de suplente, Por encima entonces, Chávez y por encima Zárate. sí, claro. Sí, de los dos. Pues acá está el volante venezolano. Sabemos que el calor allá en Valledupar fue bastante fuerte. Bueno, el semestre pasado también nos tocó jugar allí. Creo que vamos de visitante. Por supuesto que al principio no se debe manejar las cargas, trabajar obviamente el partido. Como te digo, uno siempre va a intentar ganar, va a intentar buscarlo, va a tocar acoplarnos las decisiones que el profe tome, y también lo que nosotros hagamos dentro del campo de juego va a ser bastante influyente. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad. Una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria. A 5 minutos de Curití en Santander. Servicio de restaurante, hamacas y mucho más. Hotel La Montoya. Bueno, la saga de Atlético Bucaramanga, la zona defensiva, ¿preocupa? ¿Le preocupa a usted, profe? ¿O también cree que se vuelve a tomar confianza y nivel? Además, porque ya no hay más, ¿no? Están los que están. No, pero Bucaramanga hay 4 opciones para jugar de marcadores centrales, ¿no es cierto? Lo ideal sería que levanten más todavía su nivel, Mena y Henao, que son los que están viniendo jugando de titular, a no ser que haya un cambio de último momento, pero se necesita evidentemente que recuperen o que alcen su nivel de competitividad los dos. Sí, el capitán Jefferson Mena sobre esta situación en Atlético Bucaramanga. Por ahí voy mejorando. Yo creo que he tenido partidos muy buenos, partidos donde me he desarrollado bien, partidos donde tampoco no han salido a nivel grupal mucho las cosas, pero voy mejorando día a día. ¿Por qué cuesta tanto en casa? Es una pregunta que nos hacemos todos porque tenemos un equipo bastante competitivo. Es rápidamente corregir las cosas que nos han venido haciendo, los errores, irlos minimizando y salir adelante. Todo es mejor en Tránsito de Girón. Bien, así las cosas entonces, la nómina del Bucaramanga en el Armando Maestre Pavalló, profe. Quintana en la portería, iría entonces Duarte, ¿cierto? Sí. Centrales Mena y Henao, siendo consecuencias a lo que ha mostrado Leonel. Y regresaría Inestrosa. Yo creería a lo que siempre le hemos visto a Inestrosa, un hombre de más salida que de marca. Si quiere buscar eso, tendría que volver. Que ponerlo, ¿cierto? Que tendría que volver Inestrosa. Ahora, si quiere más marca, en esa función lo hizo bien, me pareció bien, de la sala marcó bien, pero se ve que le cuesta la salida. La salida. Sí. No es tan dúctil, no es tan vivaz, es un poco más, pasa un poco más lento al ataque, no con tanta sorpresa, y diferente cuando en sus mejores momentos Inestrosa, indudablemente para mí sigue siendo el que más le ha aportado al equipo. En la zona de contención, Fabri, Castro y Leonardo Flores, tal vez. Yo diría que sí. Sí, cierto. Yo diría que sí. Fabián El Chino Sambuesa, Kevin Londoño, no sé si ya le alcance a Gil. No, puede ser. Gil supe que tenía unos problemas en las cordales, sí, y le dieron 4 días de incapacidad. Habría que ver si alcanza, sería Gil. Y si no, tendría que buscar alguna otra variante. Mosquera. Sí. Tal vez Mosquera. Yo pensaría incluso también en algún momento volver a adelantar, como en sus inicios en Junior, a Inestrosa, claro. Y de no sé si en sus inicios, pero sí en Junior. Sí, en Junior. No, sí, total. Y la gente creo que tiene un buen recuerdo de él ahí como tal. Sí. Sí. Sería así, más bien sería por allí esa variante, ¿cierto? O Juan Camilo Mosquera, sí, si no está Faber. Pero viendo lo que hizo de las alas, y si tiene más arriba salida o jugando bien de extremo Inestrosa, podría ser allí. Podría ser una variante si no está Fabri, ¿no? Si está Fabri será titular seguramente. Y Luciano Daniel Ponce, el 11 entonces de Atlético Bucaramanga frente al conjunto de Alianza de Valledupar. ¿Qué precauciones debe tener Bucaramanga allí también? Sobre todo ahí sí físicas, ¿no? Pensando en el rival, pensando en la circunstancia que rodea ir a jugar a Valledupar, manejar el clima, saber que si es un calor insoportable todavía al inicio del partido, que son las 4 de la tarde, todavía siempre es un calor, una temperatura importante, molesta. Manejarlo para poder terminar bien el partido. De resto, tanto en la altura como en el calor agotante, hay que saber manejar los tiempos, nada más. Profe, pues los esperamos en la previa del compromiso de este partido de Atlético Bucaramanga. Será a las 4:10 de la tarde, pero nosotros desde las 3 de la tarde tendremos toda la transmisión a través de Tiro de Esquina. El gusto de siempre entonces, y los esperamos a todos 3 de la tarde el domingo para el partido frente a Valledupar. Abrazo enorme para todos.